Un iceberg, en la cultura de Internet, es un tipo de video en donde se presentan una serie de datos sobre algún tema, en el cual, mientras más se profundiza sobre el mismo, más turbios y desconocidos se vuelven los datos presentados, como si se tratase tal cual de un iceberg y su verdadero tamaño a profundidad. Sonora es el segundo estado o provincia más grande de todos los que conforman la República Mexicana. Al ser una zona tan extensa, no podía dejar pasar la oportunidad de recopilar algunos datos curiosos, sucesos y hechos importantes relacionados con este lugar. Desde patrimonios de la humanidad en el estado, así como sus figuras sobresalientes de este mismo, hasta las tragedias más fuertes que han llegado a golpear al país entero. Sin nada más que agregar, les presento el iceberg del estado de Sonora. Hermosillo es la capital del estado, así como su ciudad más grande y habitada. Esta es conocida por su clima árido, teniendo temperaturas que han llegado a rozar los 45 grados Celsius en verano y un clima bastante más frío en invierno. Hermosillo, como toda buena ciudad grande, cuenta con una vasta oferta cultural. Entre los más representativos se encuentran sus museos de arte y sus museos sobre culturas indígenas del estado de Sonora. Culturas indígenas las cuales siguen existiendo hasta el día de hoy. Así como también los eventos masivos gratuitos, como las fiestas del Pitic, en donde se presentan artistas de distintas índoles y corrientes, pero lo más popular suelen ser las presentaciones musicales. Aquí se han presentado artistas como Miranda, Hombres G, Cristian Nodal, Moderato, Los Ángeles Azules, Molotov y Calle 13, de manera totalmente gratuita. Siguiendo un poco con el puesto anterior, en Hermosillo se encuentra una peculiar estructura natural. El Cerro de la Campana, como su nombre indica, es un cerro rocoso de forma similar al de una campana que al ser golpeado produce un sonido similar a la de una, a la vez que funge como un mirador para una apreciación casi completa de la ciudad de Hermosillo. Sonora y Sinaloa son dos estados que comparten muchas similitudes, además de estar colindados entre sí. Pero un dato curioso que no suele comentarse tanto es el hecho de que antes solían ser un solo estado, conocido como el Estado de Occidente. Este abarcaba Sonora, Sinaloa y parte del estado de Arizona, el cual solía estar poblado en su mayoría por el pueblo yaqui, pima y apaches, los cuales no reconocían la autoridad del Estado mexicano. Debido a esto, y el que la Constitución del Estado aprobada en 1825, en donde se imponía que todos los habitantes debían pagar impuestos al Estado, ocasionó el estallido de la Guerra Yaqui, llegando a la separación de los estados en 1830. Como bien es sabido, México comparte frontera con Estados Unidos, siendo la ciudad de Tijuana, en Baja California, que hace frontera con San Diego, la frontera más transitada de todo el mundo. En este caso, nos enfocaremos en el punto más transitado de la frontera que se comparte en Estados Unidos y México en Sonora, la cual es la Garita Mariposa, ubicada en Nogales, Sonora. En Nogales suele haber una cantidad enorme de gente cruzando a diario, ya sea por trabajo o por turismo de manera legal, pero a la vez, Nogales en estos últimos años ha sido un punto en donde se juntan una gran cantidad de mexicanos provenientes de estados del sur, así como personas provenientes de países sudamericanos, con la esperanza de conseguir asilo o incluso emigrar ilegalmente hacia el país vecino del norte. Esto ha provocado la crisis migratoria y provocando una respuesta bastante hostil de parte del gobierno norteamericano, y a la vez haciendo que todas estas personas terminen varadas en Nogales, donde llegan a ser víctimas de discriminación, drogadicción e incluso el crimen organizado.
Una tortilla de harina es un pan aplanado de harina de trigo, con manteca y sin levadura, la cual es típica del norte del país. Utilizada bastante en platillos como burritos, gorditas o tacos, siendo bastante común incluso en lugares como varios estados fronterizos de Estados Unidos. La Laguna del Nainari es una laguna artificial ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. Es un punto turístico bastante mítico de la ciudad, en donde convergen una gran variedad de especies animales como patos, cisnes, tortugas, ardillas e iguanas, así como álamos, mezquites y sauces llorones. En el lugar también hay varias áreas verdes dedicadas a las actividades recreacionales y deportivas, a la vez que también cuenta con una variedad de locales de comida, frituras y frutas preparadas. A pesar de ser una zona bastante icónica del lugar, tristemente el mantenimiento de la laguna ha sido bastante nulo, descuidando bastante el área. La carne asada sonorense es bastante conocida como una de las mejores de todo el país, aunque esto es más por el significado cultural y social que implica, en donde lo común es hacerlo en familia o con amigos, en donde con un asador, carbón y un par de bebidas se procede a cocer lentamente la carne. El corte más utilizado en estas reuniones suele ser el diezmillo de res, también conocido como chuck steak o collier, acompañado con cebollas cambray, guacamole, salsas, tortillas de harina y de maíz, terminando en la preparación de tacos al gusto si así se desea, también siendo estos el tipo de tacos más comunes en el estado. El bacanora es un destilado de origen sonorense. Al igual que el tequila, se elabora a partir del cocimiento, fermentación y destilación del agave. Es una bebida incolora y de alta graduación alcohólica, variando entre el 38 y el 55% del volumen de alcohol. Fue considerado ilegal por un periodo de 77 años, ya que no gozaba del permiso ni el apoyo del gobierno estatal o nacional para su producción, aunque actualmente su producción es totalmente permitida, incluso obteniendo la distinción de denominación de origen, al igual que el tequila y el mezcal, el cual indica que la bebida solo se puede producir en su lugar de origen. El desierto de Sonora es el segundo desierto más grande de todo el país, solo por detrás del desierto de Chihuahua. Compartido políticamente entre Estados Unidos y México, el desierto de Sonora cubre grandes partes de Arizona, California, Baja California y del mismo estado que le da su nombre, Sonora. Es uno de los desiertos más grandes y calurosos del mundo, con una temperatura superficial de 80 grados Celsius. El desierto sonorense es conocido por ser el más diverso del mundo, siendo un tesoro de la biodiversidad con una gran cantidad de flora y fauna, entre especies cactáceas, más de 100 especies de reptiles como el monstruo de Gila, la serpiente de cascabel diamantina, mamíferos como el coyote y el zorro del desierto. Álamos es un pequeño pueblo, localizado al sureste del estado de Sonora. Es considerado un pueblo mágico por la Secretaría de Turismo de México, denominación que se le otorga a los distintos poblados del país por el trabajo en proteger y cuidar su riqueza cultural. Por lo que Álamos es un pueblo con arquitectura colonial contando con grandes construcciones centenarias que han sido acondicionadas como hoteles y negocios, a la vez de conservar ese ambiente antiguo, con sus casas, jardines y edificios con ese toque colonial. También es conocido por ser sede del Festival Cultural FAOD, el cual, similar a las fiestas del Pitic en Hermosillo, es un festival artístico en donde se presentan artistas de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. La Reserva de Biosfera El Pinacate, como su nombre indica, es una reserva de la biosfera gestionada por el gobierno federal mexicano. Esta se encuentra en el desierto de Sonora, justo por debajo de la frontera con Arizona, y al norte de Puerto Peñasco, en Sonora. Es una de las formaciones terrestres más notablemente visibles de Norteamérica desde el espacio. Un sistema volcánico, conocido como Santa Clara, forma gran parte del paisaje. En el área se pueden encontrar plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 de aves, 40 de reptiles, además de peces y anfibios de agua dulce, así como especies endémicas amenazadas y en peligro de extinción, tales como el borrego cimarrón, el berrendo de Sonora y la tortuga de desierto.
El pinacate fue inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad en junio del 2013 por la UNESCO. Del estado de Sonora han salido varias celebridades famosas dentro del cine, la música e incluso en la actualidad con la popularidad de las figuras de internet, como lo son los streamers y youtubers. Artistas como María Félix, Mario Almada, Silvia Pinal, Jesús Ochoa, Cristian Nodal, Natanael Cano, Valentín Elizalde, Nunca Jamás, Señor Kino y Neutral, así como figuras del internet como El Marihuano Favorito de Nadie, El Uriel, Bravo Gabo, Jato Joestar, Yeah Compa, Kou Ryan y Miss Bonnie. También de este estado mexicano nació una polémica personalidad de internet que se presentará más adelante en este iceberg. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Navojoa es una ciudad ubicada en el sur de Sonora, la cual, a pesar de tener una vasta y rica historia, con algunas obras coloniales y tradiciones, es más conocida en Sonora por ser una broma constante, con una especie de bullying dirigido hacia la ciudad por parte de las demás entidades estatales. Estas se derivan por situaciones similares a las de Tlaxcala, en donde fue noticia y motivo de celebración la instalación de escaleras eléctricas. Navojoa es constantemente objetivo de burlas por la celebración de la llegada de locales comerciales como McDonald's, KFC o Walmart, los cuales abrieron sus instalaciones en la localidad entre los años del 2010 al 2024, haciendo parecer el lugar más como un pueblo que una ciudad. Los yaquis son una comunidad indígena del estado de Sonora. A pesar de ello, la población yaqui se ha visto duramente reducida por las guerras que libraron por su supervivencia durante más de 50 años, e inclusive siendo uno de los pocos pueblos indígenas en no haber sido sometidos en la época colonial. La población yaqui se extiende incluso hasta una parte del estado americano de Arizona, en donde son una tribu reconocida por el gobierno estadounidense. Aunque lograron evitar terminar siendo conquistados durante la llegada de los españoles, los yaquis al final terminaron logrando llegar a una especie de paz con los misioneros y adoptando en gran parte el catolicismo, combinándolo con sus propias creencias. Los grandes ejemplos de estos se pueden ver durante la Cuaresma, con su ritual de quema de máscaras, así como su famosa danza del venado. Los yaquis desde siempre han luchado por sus tierras y creencias, incluso hasta la época actual. Como suele pasar en cada estado del país, siempre existe una o dos familias con demasiado dinero e influencia como para tomar decisiones importantes en sus respectivos lugares de origen. Seguramente como mexicano conocerás la empresa Bachoco, la cual está dedicada a la avicultura y cría de cerdo, fundada en Ciudad Obregón, Sonora, en 1952, por los hermanos Robinson Burs, los cuales, con el crecer de sus negocios, fueron creando más empresas, como podría ser Megacable. Aunque han sido reconocidos por sus acciones filantrópicas, como las inversiones en becas, deportes e infraestructura, estos también han incursionado en la política local, pero basado en el nepotismo, aunque hay rumores de corrupción y desvío de recursos, así como en el que muchas de sus contribuciones en infraestructura son simplemente a conveniencia y beneficio de ellos. En México, siendo un país tan creyente en todo lo relacionado con lo esotérico, religioso y espiritual, no es de extrañar la existencia de chamanes. Aunque alrededor de toda la República Mexicana hay diferentes tipos de personas dedicadas a esta clase de rituales espiritistas, en Sonora en particular, existe un pueblo indígena que es bastante reconocido por sus ritos.
Los seris son un pueblo indígena que pertenece a los alrededores de Hermosillo, Sonora, los cuales en sus ceremonias se consume ayahuasca, mientras te van guiando durante el viaje alucinógeno, mediante sus cánticos y meditaciones. Durante el ritual se busca tratar síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Debido a esto, que ha sido tomado como un remedio natural ante los síntomas de malestares anímicos, muchas personas con cierto estilo de vida más naturista, provenientes de todo el país, ha saturado este tipo de tradiciones, lo que ha provocado que falsos chamanes que han visto el gran negocio creciente de esto hayan ocasionado bastantes tragedias con el consumo sin moderación y cuidado de la ayahuasca, haciendo que quienes iban con intención de mejorar su salud terminen peor o incluso perdiendo la vida. Como cualquier otro estado de la República, Sonora cuenta con varias leyendas urbanas que han ido pasando de generación en generación. Al indagar en varias de ellas, noté que muchas son solamente variaciones de otras ya existentes en otras partes del país, por lo que decidí en este puesto simplemente dar a conocer el origen de una de las más famosas leyendas del país. La leyenda del Casino del Diablo nos habla sobre una hermosa joven que al llegar a una fiesta que se celebraba en un famoso casino de Hermosillo, esta terminaría bailando con el joven más apuesto del lugar. Al caer la medianoche, el calor en el lugar comenzaría a aumentar a la vez que un olor a azufre inundaría la pista de baile. Aquí es donde se da un giro perturbador. La joven protagonista de la historia voltearía a ver los pies del apuesto caballero, solo para darse cuenta de que tenía una pata de gallo y otra de cabra. Así que sí, aquella mítica leyenda urbana que todos hemos escuchado, aunque sea alguna vez en nuestra vida siendo de México, tuvo su origen en Hermosillo, Sonora. Y es que el lugar en donde ocurrió el relato aún sigue existiendo. En la colonia Country Club se siguen encontrando las ruinas del casino en un cerro. Luis Donaldo Colosio fue un conocido político mexicano originario de Magdalena de Quino, Sonora, el cual fue perteneciente del Partido Revolucionario Institucional, o mejor conocido como PRI. Fue un candidato a la presidencia de México que logró ganarse a la gente de todo el país con su discurso a favor del pueblo. Este hecho no cayó en gracia a los altos mandos políticos, especialmente a los de su mismo partido, por lo que el 23 de marzo de 1994 fue asesinado en Tijuana a manos de Mario Aburto Martínez. Este evento generó entonces bastantes teorías y especulaciones, donde la más común es el que fue una conspiración del Estado debido a sus ideales en favor de los ciudadanos, existiendo diferentes pruebas que podrían validar esto. A pesar de todo, Luis Donaldo Colosio siempre es recordado como el candidato presidencial que realmente habría podido lograr un cambio. Como curiosidad, cabe destacar que, en su ciudad de origen, Magdalena de Quino, hay un mausoleo en el cementerio de la localidad, en donde se encuentran sus restos, juntos con los de su esposa, y es, de hecho, uno de los atractivos turísticos del lugar. Eusebio Francisco Quino, o mejor conocido como el Padre Quino, fue un misionero, explorador, cartógrafo, geógrafo y astrónomo jesuita, el cual es una de las figuras más importantes y representativas del estado de Sonora, debido a sus aportaciones a la hora de cartografiar gran parte del norte de México y el sur de Estados Unidos, así como el haber logrado pacíficamente el acercamiento con los pueblos indígenas. Sus restos se encuentran en la misma ciudad del puesto anterior, Magdalena de Quino, en la Plaza Monumental, en honor a su figura, en donde se encuentra una cripta con los restos a la vista, en donde es venerado e incluso fieles creyentes depositan dinero a modo de forma de pedir por favores y bendiciones, tal cual figura santa. En Ciudad Obregón, Sonora, existen las conocidas criptas satánicas, ubicadas en las granjas micas, las cuales están rodeadas de misticismo y leyendas, en donde se cree que han sido sede de prácticas ocultistas como sacrificios, cultos y rituales satánicos.
Estas estructuras fueron construidas alrededor de los años 80 por Miguel Varela, el cual falleció antes de su finalización, quedando inconclusas y abandonadas, dando pie a mitos urbanos de apariciones sobrenaturales en el lugar. Este lugar suele ser un punto habitual de personas adeptas a esta clase de cultos o aficiones paranormales, los cuales acuden al sitio con la esperanza de encontrar algún fantasma o incluso, a veces, al mismísimo demonio. Pero tristemente la zona pasó de ser un punto para los entusiastas de estos temas a ser un área peligrosa debido a la delincuencia, siendo que se han encontrado cuerpos de víctimas del crimen organizado, y el lugar suele estar más plagado por gente perteneciente a estos grupos delictivos, así como asaltantes, pandilleros y personas que usan el lugar para el consumo de sustancias que los susodichos fantasmas o demonios que la gente va con entusiasmo a buscar. En la misma ciudad también existe otro lugar conocido como el Castillo del Diablo, el cual, se rumora, también fue mandado construir por Miguel Varela y el cual comparte similitudes con las criptas en cuanto a historias de terror. Pero debo aclarar que la historia de ambas se entrelaza tanto que no se sabe cuál de ambas es la real. No es ningún secreto que el norte del país está plagado por diferentes grupos criminales que constantemente están en una guerra por el control de las distintas ciudades del estado, las cuales han cobrado la vida de miles de personas involucradas con el narcotráfico, así como también se han visto tristemente envueltas personas inocentes que han estado en el lugar y el momento equivocado. Debido a toda la violencia generada por estos conflictos, ciudades como Obregón o Caborca han llegado a ser consideradas como algunas de las ciudades más peligrosas de todo el mundo, incluso liderando este tipo de rankings. En San Luis Río Colorado, ciudad fronteriza con el estado de Arizona, en Estados Unidos, ocurrió un terrible incendio en un bar de nombre Beer House. El incendio terminaría siendo provocado por un cliente del bar, el cual fue expulsado de este, debido a que en su estado de embriaguez estaba incomodando a las mujeres del lugar. Este mismo terminaría volviendo totalmente molesto y tirando en contra del bar una bomba molotov, ocasionando la muerte de 11 personas e hiriendo a 4 más. El culpable, de nombre José Luis, terminaría siendo detenido, pero aún así, el que muchas vidas hayan terminado solo por un coraje de un alcohólico es algo trágico. Un 26 de junio del 2015, la Unidad Médica de Especialidades del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, terminaría envuelta en una grave controversia debido a una mala praxis de uno de sus médicos. El oftalmólogo de nombre Armando Cisneros Espinosa terminaría extrayendo el ojo derecho de un niño de tan solo 1 año de edad en una cirugía donde se buscaba extraer un tumor que se encontraba en uno de los ojos y ponía en riesgo la vida del pequeño. El problema viene en que el ojo que debía extraerse era el izquierdo, no el derecho. Y a pesar de que se comenta que los compañeros que se encontraban en el quirófano con el doctor le comentaban en diversas ocasiones de que estaba cometiendo un error. A pesar de haberse vuelto un caso muy viral, la única sanción que terminaría sufriendo el médico sería solamente una suspensión temporal. El incendio de la guardería ABC fue un suceso ocurrido el 5 de junio del 2009. En este fatídico evento fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, siendo todos los infantes entre 5 meses a los 5 años. El hecho ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora. Se rumora que este fue un incendio autoprovocado, debido a irregularidades en la cesión de contratos de guarderías a particulares por parte del IMSS, y cuyos documentos se encontraban en dicho almacén, agregando a la tragedia el que la instalación de la guardería carecía de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia. Esta tragedia provocó el descontento y luto a nivel nacional, así como la creación de diferentes organizaciones civiles dedicadas a exigir justicia a las autoridades, ya que las irregularidades de las instalaciones eran producto del desvío de recursos por parte de los encargados del IMSS.
Gracias al activismo de los padres de las víctimas, se dio luz verde a la Ley 5 de junio, la cual exige el correcto funcionamiento de las instalaciones para niños, así como el proceso judicial de los funcionarios involucrados, terminando en la condena de 21 de ellos. Es una lástima el que haya ocurrido semejante tragedia, solo para que las autoridades de nuestro país dejaran un poco de lado su corrupción y desvío de fondos dedicados a el cuidado de los más pequeños. Easy breezy, easy breezy, easy breezy, easy breezy. Jump up, gotta pop up, gotta wind up. There's no one to tell me to give up. Cause every time I wanted to, I give it. I'm making what I had in my brain. Ain't no one gonna stop me when everyone's around. Manuel Arturo Coronado Preciado, mejor conocido como Dumentio, es un conocido youtuber y crítico, ampliamente reconocido por las razones equivocadas. Dejan como constancia de qué criminales estarían detrás de esta extorsión. Originario de Ciudad Obregón, Sonora, la cual parece ser sede de incontables cosas malas, It ain't so mine to take it where you wanna be. Pressing that you don't need to open your mouth, you let your mind in. Dumentio comenzaría su carrera en YouTube a la edad de 12 años y seguiría con ella hasta la actualidad, siendo su principal tema la animación. Aunque la razón por la que se le conoce en toda la comunidad de habla hispana es por sus ideas supremacistas, anécdotas tragicómicas y extrema historia detrás. Conocido por ser el mayor lolcow de habla hispana, sus momentos más destacados son sus constantes debates sobre supremacía racial, se cree ario. Y dicho sea de paso, y me muero por decir esto con alegría, me encanta ser blanco y estoy orgulloso de serlo. Estoy orgulloso de tener sangre española. Sus ideas radicales y extremistas con temas delicados o hasta sus pésimas reseñas de 5 minutos por las cuales cobra bastante. Aunque son las historias que tristemente no podré abarcar aquí, las que lo vuelven la figura pública que es hoy en día. Desde refugiar ilegalmente un inmigrante colombiano, el cual vino desde México con la promesa de un gran trabajo, el crear una empresa de cómics donde se explotaban a sus trabajadores. ¿Me pueden pagar mi sueldo para ir al dentista? Me duele mucho, General Dumentio. No, pendejo. Ahora sigue dibujando mis cómics. Oye, no te preocupes, mi amor. Tú sigue haciendo cómics. Por ti sí, mira, ya ni me duele tanto. Eso, mamón. Blanquear la imagen de cierto partido alemán por allá de la Segunda Guerra Mundial. No hay solución al problema porque está en los genes del latinoamericano ser mediocre. Memes que llegaron demasiado lejos y una pizza de la discordia que sinceramente es demasiado para resumir en un puesto de este iceberg. La pizza. ¿Qué hiciste qué? Pero entre más indagas en este universo de personajes de internet, más oscuro, turbio y estúpido se vuelve todo. Recomendada para una tarde de ocio. Chúpame la pija, men. Un 4 de abril de 1996, en la colonia campestre en Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió uno de los asesinatos más infames recordados en la región. José Noé Cano Ibarra era un joven de alrededor de unos 21 años, el cual se encontraba cursando la universidad en la misma institución en donde su padre también trabajaba. El joven parecía ser como cualquier otro joven de su edad, el cual un día terminaría saliendo con sus amigos y su entonces pareja, y al llegar a casa por la noche, José Noé encontraría a su familia asesinada. Al llegar la policía a corroborar la escena y tomando el testimonio de José, se terminaría descubriendo una serie de irregularidades en su historia, hasta hacer confesar a José Noé de ser el autor de dicho crimen. Las razones de este crimen nunca fueron esclarecidas, pues José Noé padecía de esquizofrenia, lo cual pudo haber llevado a cometer tal acto en un brote psicótico, aunque también se rumora que este no tenía una buena relación con su padre, al cual supuestamente le temía bastante. La casa donde ocurrieron los hechos aún sigue en pie, aunque se ha intentado vender varias veces, nunca se termina de concretar la compra, debido a la historia que tiene detrás.
el lugar también se volvió tema de especulación paranormal, en donde se rumora que se escuchan los gritos y lamentos de los fallecidos en esa casa por las madrugadas. Alma Lourdes fue una mujer de 30 años que lamentablemente perdería la vida durante su jornada laboral en una carnicería. En el mismo lugar trabajaba su hermana menor, la cual venía siendo víctima de acoso por parte de un hombre de nombre Hilario Beltrán, de 71 años, el cual insistentemente le pedía una cita a la hermana de Alma. Un 19 de agosto del 2023, Hilario Beltrán iría a la carnicería en donde trabajaban las hermanas con el objetivo de seguir acosando a la menor de ellas, lo cual ocasionaría una discusión entre Alma e Hilario, terminando siendo retirado del lugar por los demás compañeros de la carnicería, solo para volver horas más tarde con un arma de fuego, con la cual terminaría con la vida de Alma. Hilario Beltrán fue detenido y procesado. Este caso terminaría siendo bastante mediático gracias a las marchas feministas, exigiendo justicia por la constante inseguridad que viven dentro del país, a la vez que también se descubrirían los nexos con la política e incluso el crimen organizado con los que contaba Hilario, motivo por el cual se sentía impune ante las autoridades. Aunque formalmente Hilario Beltrán habría sido sentenciado, no ha quedado bien en claro el veredicto, ya que, por ser de tercera edad, la pena máxima que podría tener es de 70 años, pero no en prisión, por lo cual no se sabe si estaría en arresto domiciliario o cumpliendo una condena en algún penal. Los Huipas fueron un grupo de asesinos seriales originarios de Guatabampo, Sonora. Estos estaban conformados por 4 miembros que eran primos, los cuales supuestamente habrían mantenido una relación homosexual incestuosa. Rumores que los llevaron a ser marginados y discriminados por su pueblo y comunidad, pues estos eran pertenecientes a la tribu Yoreme Mayo. Motivados por la venganza, comenzarían sus asesinatos en contra de los hombres, a los cuales terminarían engañando para llevarlos a una choza aislada donde terminarían apuñalándolos, estrangulándolos o golpeándolos hasta la muerte, para después mutilar sus genitales para conservarlos. Aunque oficialmente se les condenó por 7 asesinatos al momento de ser detenidos un 13 de abril de 1950, se rumora hubo muchísimas más víctimas, en las cuales también hubo mujeres.